Querida audiencia, hoy seguimos con el reportaje que empezamos hace un tiempo con el Grupo Parlamentario de Por Andalucía para ver cómo es el día a día en un grupo parlamentario del Parlamento andaluz. En realidad, este segundo vídeo, si edito como quiero editar, va a haber dos partes en realidad, porque gran parte del reportaje lo grabamos ayer con otra camiseta. Así que os lo digo por eso, porque voy a vestir de dos formas distintas. Sí es verdad que, como hay tanto contenido de ayer, el de hoy va a ser muy soft, va a ser muy conversaciones personales, conocer personalmente a los invitados. Así que pues os dejo con el reportaje, disfrutadlo muchísimo y que sepáis, es nuestro nuevo despacho, hemos tenido creo que 5 aproximadamente, pero vamos a seguir trabajando y veos el reportaje que va a estar muy bien. Dentro vídeo. Muy buenas, Esperanza Gómez, diputada de Por Andalucía, por la cuota de Más País. Un placer tener aquí en la Nueva Andalucía. Nada, un placer a vosotros. Es una entrevista ligera, simplemente unas cuantas preguntas, un poco sobre política actual y un poco sobre cómo es realmente estar aquí el día a día en el Parlamento. Y esa es la primera pregunta. ¿Cómo es realmente aquí estar el día a día? Bueno, pues por un lado los diputados trabajamos aquí varios días a la semana y el resto lo que hace es reunirte con colectivos, etcétera. Entonces, bueno, los días que estamos aquí vas corriendo de un lado para otro, literalmente. Ayer me visteis, creo, y algunos diputados más, entre intervenciones que tenemos que hacer en pleno, reuniones con colectivos que aprovechan los días de pleno para verse con el mayor número de grupos posible y luego, bueno, preparando siempre y estudiando porque hay algo que no se ve y es que el Parlamento tiene mucho trabajo burocrático detrás. Hay que estudiar mucho, hacer iniciativas, buscar información y eso es a veces lo que no se ve. De acuerdo. Y aparte de con su grupo parlamentario, ¿cómo es la relación con otros grupos? Por ejemplo, diputados del PSOE, del PP, de Vox. Personalmente, ¿cómo es estar con ellos trabajando el día a día? ¿Es como se ve en televisión? Yo la verdad es que me llevo bien con diputados y diputadas de todos los grupos y puedo estar en cafetería, coincidir tomando un café, pues tanto con diputados del Partido Socialista, por supuesto con los de mi grupo, pero es que incluso con los del PP o con los de Vox, con los que la diferencia ideológica es abismal. Luego el aspecto personal trasciende muchas veces y te saludas, te ves y cuando además llevas un año tratándote como un año que llevamos nosotros con la gente con la que compartes, pues yo que estoy en la mesa, con los que compartes comisión, al final es inevitable pues que pasas tiempo juntos y acabas encontrando un punto de encuentro. Y un punto un poco ya más político. Uy, perdón, esto siempre se cae, lo reportamos después. Ya no solamente sobre otros partidos, exclusivamente voy a preguntar sobre la gestión, por ejemplo, de Juanma Moreno. ¿Qué opina usted al respecto desde su partido y opinión personal? Bueno, pues a mí lo que me parece de la gestión de Juanma Moreno Bonilla es que con esa imagen de moderado y amable lo que esconde es una gestión feroz contra los servicios públicos. Me parece que está defendiendo únicamente a un sector minoritario de los andaluces, los poderosos, frente a los demás. Por eso se está debilitando la sanidad pública. Ayer mismo aprobamos 2 universidades privadas sin que tengan los requisitos legales pertinentes, que esto es muy fuerte, y por supuesto sí que cumplan los estándares de calidad. A mí me parece que es una muestra digamos que magnífica de cuál es la gestión del gobierno de Moreno Bonilla. No hay eficacia, porque no es verdad, no hay eficacia en la gestión y por otro lado está muy claro que hay una hoja de ruta para degradar servicios públicos y al final acabar concertando servicios privados en educación, en sanidad y en todo aquello que se pueda. También a nivel ya más nacional, nuestros espectadores han estado viendo estos días, hace unos días sobre todo, la investidura fallida de Feijóo en el gobierno. ¿Cómo se está viviendo aquí los debates acerca de la formación de gobierno, esta investidura? ¿Cómo se está viendo esto desde el Parlamento andaluz? Aunque parezca mentira, desde que nosotros hemos entrado aquí, obviamente estamos pendientes del debate y tal, pero bueno, la agenda es muy apretada y estamos pendientes sobre todo de lo que sucede en Andalucía. Pero más allá de eso y de los momentos que estás en pleno y que tienes que estar atento, yo desde mi grupo lo que estoy viendo pues como es una investidura fake y me parece una tomadura de pelo porque la investidura debe hacerse pues con el objetivo de formar gobierno. Yo creo que Feijóo lo sabía, pero no ha dedicado todo este mes a buscar alianzas que le permitieran formar gobierno, que es lo que tendría que haber hecho.
es que claro, no es posible, porque si quieres a Vox no puedes tener a los nacionalistas, entonces lo que sumas por un lado lo restas por el otro, entonces no le salen las cuentas. Creo que hemos perdido demasiado tiempo y creo que él no se ha tomado en serio la investidura y luego cómo se desarrolló, en el que parecía más bien una moción de censura hacia un candidato que es presidente en funciones y que todavía no ha sido ni designado candidato para una próxima investidura, con lo cual me parece que le hemos hecho un flaco favor a las instituciones. Y una pregunta ya a usted como dentro del movimiento que ahora mismo en la izquierda, hay una unión mayor de la que había anteriormente. Le voy a preguntar a usted como diputada de Más País, como diputada de su grupo político, ¿cómo lo explicaría a los espectadores para diferenciarlo más de otros grupos que pueda haber, como por ejemplo puedan ser Podemos o Izquierda Unida? Nosotros nos gusta decir que nos gusta la política transversal. Nosotros somos una fuerza progresista y verde. ¿Qué significa ser una fuerza progresista? Pues obviamente estamos a favor de las políticas de izquierda, pero no nos gusta clasificarnos así porque nos parece que si tú divides el electorado ideológicamente en izquierda o derecha, como mucho puedes aspirar a alcanzar al 51% del electorado y nunca más. Porque ser de izquierda tiene rasgos identitarios que se deja atrás a mucha gente que a lo mejor sí cree en los servicios públicos, sí cree en la necesidad de una mayor profundización democrática, pero por ejemplo no entiende que la República ahora mismo pues sea un anhelo para alcanzar en el corto plazo. Nosotros apelamos a toda la gente que considere que hay que transformar este país y que hay que hacerlo pues por encima de cuestiones identitarias, sabiendo que la República, por ejemplo, pues tiene que llegar porque es la forma más democrática de organizar el Estado, por decirte un ejemplo, ¿no? O te hablo también de gente que a lo mejor tiene sentimientos religiosos y eso hace o impide que se acerque a partidos tradicionales de la izquierda, ¿no? Pensando que hay como cierta... Y sin embargo no es excluyente para nada ser progresista y tener, bueno, pues tú las creencias que tú quieras, ¿no? Y por eso nosotros tenemos quizá esa diferencia con respecto a otras fuerzas que se podrían calificar pues de izquierdas más tradicionales. De acuerdo. Y la última pregunta, sí, de vertiente político, es un asunto clave en la política andaluza desde hace un tiempo, que es la gestión que ha tenido Doñana, el asunto de Doñana. ¿Qué tiene usted al respecto que decir sobre este asunto para que lo entiendan los espectadores y la visión que tiene usted? Doñana tiene un problema y es que durante mucho tiempo se ha permitido que haya regadíos en la zona que bebían directamente del acuífero y que se hiciera de manera ilegal. Eso ha provocado, yo creo que es muy importante decirlo, una competencia desleal entre un buen número de agricultores, de agricultoras que estaban pues tratando de sacar adelante sus explotaciones, sus fincas, pero con arreglo a la ley. Es decir, no solo pagaban por el agua, sino que cuando tú lo haces de manera legal, en función de la sequía, en función del volumen que llueva o no, tienes un volumen máximo con el que puedes regar. Entonces no tienes todo el agua que tienes. Frente a eso tenemos a gente que de manera ilegal estaba haciendo pozos y estaba pudiendo regar todo lo que quisiera con independencia de si había sequía, de cómo está el acuífero. Y ahora viene una ley a indultarlos. Precisamente, a indultarlos, con lo cual ese es el principal problema que plantea a mi juicio, que es que está premiando a gente que lo ha hecho mal, pero es que además está claro que el acuífero de Doñana no puede seguir soportando ese nivel de agua y va a haber dos problemas que al final se va a traducir en un problema económico. Nos dicen que es una cuestión económica, no lo es, porque cuando no quede agua ni para regar ni que dé agua para abastecer a toda esa zona que en verano pues supone un motor económico brutal por el turismo, ¿qué va a pasar? Entonces es un error pensar que el cambio climático es algo que está en contradicción con la economía, cuando es todo lo contrario. Sin agua no vamos a poder seguir manteniendo el tipo de turismo que ahora tenemos, que por cierto hay que hacerlo más sostenible, y también las explotaciones que allí hay. Y una cosa que nosotros siempre decimos, una ley no da agua. Entonces se pueden aprobar una ley 17. A nosotros nos parece un engaño básicamente a los agricultores de la zona que creen que van a poder regar ahora legalmente, que no se dan cuenta que el problema de sobreexplotación del acuífero es real, existe, está sobre la mesa y va a acabar secando Doñana. Muchísimas gracias por una respuesta tan clara. Y ya para finalizar, volvemos un poco a las preguntas personales. Una pregunta que estamos haciendo a todas las personas que entrevistamos. ¿Cómo se definiría usted con una palabra? Bueno, con una frase, más bien. Yo creo que es una persona muy, muy constante y que me cuesta mucho rendirme o que no me rindo casi nunca. Pues muchísimas gracias, Esperanza. Un placer tenerla aquí con nosotros y muchísimas gracias por su entrevista. A vosotros.
Bueno, pues ahora estamos con Liberto García, que lo conocéis porque vino al primer programa de la Diana. Gracias por cedernos este huequito. Nada, hombre, un placer. Y él forma parte del grupo técnico de aquí de Por Andalucía. Quería preguntarte, pues, ¿qué hace el grupo técnico? Porque nosotros no lo vemos ahí dentro de cámaras. ¿Qué Sí. hacéis? Bueno, hacemos prácticamente de todo, lo que te puedes imaginar, inventario, profundización de temas tanto jurídicos como de reglamento de parlamento, registro de iniciativas. Básicamente nuestro trabajo se basa principalmente en eso, en que todo lo que se hace con colectivos, con el propio diputado o diputada se traduzca en una iniciativa parlamentaria. Que en muchos de esos casos sí que es cierto que lleva mucho tiempo el traducir eso en una iniciativa parlamentaria, ya sea larga, como puede ser una PNL, o una moción, una interpelación, etcétera, o una pregunta, o una iniciativa corta, como puede ser una pregunta en pleno, una pregunta escrita, una pregunta en comisión. Pero básicamente y principalmente es la traducción del trabajo parlamentario en una iniciativa que se lleve a cabo aquí en el Parlamento. ¿Y por qué decidiste meterte en esto? Porque tú eres politólogo, te podías haber Sí. ido a la tele a hablar de política. ¿Por qué decidiste meterte aquí? Pues mira, yo realmente estudié Derecho y Política. Yo quería ser abogado. Cuando estaba en la universidad me di cuenta de que la parte de Derecho no iba conmigo. Y me enamoré de la política, por así decirlo. Entonces, cuando yo entré, bueno, finalicé mi carrera, terminé mi máster y tal, pues me di cuenta de que lo que sí que quería hacer era esa parte de detrás de lo que es la política. El manejo de los hilos, por así decirlo, la parte estratégica y tal. Y eso fue lo que realmente a mí me llena. Y por suerte, pues se me ha brindado esta posibilidad de estar aquí ahora y que me llena, aunque me ocupe mucha parte de mi vida. Creo que estoy haciendo lo que realmente me gusta y disfruto con ello. Vosotros sois los que junto con los diputados preparáis los discursos, preparáis las mociones y tal. ¿Cómo es preparar una moción sabiendo que los medios a lo sumo te van a sacar 2 minutos en redes y 10 segundos en el informativo? Bueno, a ver, a veces ni eso, ni eso. a veces ni eso, porque lo que se trata en el Parlamento a veces es que no sale en ningún lado. Y a veces si sale, los medios sacan esa parte de bronca, esa parte de más politiqueo, ¿no? Por así decirlo. Diría yo que el 1%, porque de lo que se habla aquí no sale prácticamente nada, o la gente no es consciente de que se habla, de que se habla de eso. Pero el trabajo que hay detrás de eso es arduo, es complicado porque tienes que leerte mucha documentación, tienes que estar al día de todo lo que pasa fuera de aquí, porque es que es verdad que te metes aquí y llegas a casa después y dices, ¿qué ha pasado fuera de esto? Y que no eres consciente, parece que estás aquí en una burbuja que no te das cuenta de lo que está pasando fuera. Entonces, es complicado también saber equilibrar las dos cosas. ¿Cómo es el día a día en el Parlamento de Andalucía? Esa pregunta depende de quién se la haga, porque en un grupo pequeño como el nuestro es complicado, es difícil de llevar. No es difícil de llevar, sino tienes que estar muchas cosas a la vez para poder sacar el trabajo. Cuando a lo mejor el trabajo que puede hacer aquí una persona en este grupo, en otro grupo lo llevan tres. Entonces, tienes que como saber multiplicarte en tus tareas y saber llegar bien al puerto que quieras llegar. Y a veces Claro. que no tienes tiempo para dedicarle o ponerle el cariño que quieres ponerle a las cosas, no tienes ese tiempo material para hacerlo, pero tienes que sacarlo de donde haya. Entonces, a veces hay días que te puedes echar aquí 12 horas, 13, o llegar a tu casa y tienes que seguir haciendo cosas para poder finalizar bien el trabajo. Nosotros no nos hemos visto quietos nunca, No. llevamos aquí todo el día. No sé si imagino que el primer día que vinisteis a trabajar aquí os pasó como nosotros, que estamos flipando con todo y como, esto es el Parlamento, impone mucho. ¿Te acabas acostumbrando a eso? Mira, yo el primer día que llegué aquí lo recuerdo como uno de los mejores días de mi vida. Y yo todo era flipar. Yo decía, "Uf, madre mía, madre mía, madre mía". Aparte de que porque el sitio ya te sorprende en sí. Pero a día de hoy hay cosas que me siguen sorprendiendo. Ese día que sí, que yo llego por la mañana y sigo diciendo, "Uf, madre mía, ¿dónde estoy?". Sí, es verdad que cuando te metes dentro del trabajo,
te metes en esa burbuja y Claro. no eres consciente de muchas de esas cosas. Bueno, ¿Qué pasa? No, creo que ha salido fuera o está allí está en la sala de reunión. Vale. te pasa un poco como a nosotros, porque yo estamos entre entrevistar a este, entrevistar al otro, que vamos a tope también, Sí, y no somos conscientes de dónde estamos. Cuando tenemos claro, 10 segundos, claro. decimos, hostias. Yo creo que a veces llega, te lleva a la realidad cuando venís gente como vosotros, o vienen otros estudiantes, o vienen las asociaciones, o gente de colectivo, que conectas con el mundo de fuera y conectas con la realidad en la que estás, que porque ves la cara de la otra persona de decir, jo, ¿dónde estoy? Flipando. Sí, Vuestro trabajo es, pues, coordinar un poco lo que se va a decir y todo. sí, Los diputados, cuando acaban saliendo, porque ahora mismo están en la intervención, sí. os hacen el caso que a vosotros os gustaría que os hiciese. Eh, hombre, normalmente sí es cierto que hacen caso. Es verdad que el trabajo de un asesor aquí detrás se basa más en el recomendar al político que en mi caso, de lo que creo yo que debería decir o debería hacer. Pero al final hay que respetar la parte del político en la que él quiere hacer la política en función de sus intereses y de Ujú. su forma de ser, como le va a venir la persona. Claro. A lo mejor tú crees que para un tema ese diputado tiene que tener una actitud más seria, más contundente, y la persona, el diputado en sí, en cuestión, cree lo contrario. Entonces al final tienes que respetar la opinión, que tú le das tu forma de ver las cosas, pero al final quien toma la decisión siempre Ujú. es él. Y cuando estás aquí, pues ya pues, trabajando con lo que todos toca, pero están ya los políticos hablando, rueda de prensa o lo que sea, y lo estáis escuchando, porque imagino que es lo que Mm. hacéis. Cuando dicen algo que dices, hostias, ¿dónde te has metido? La Sí, has liado, te van a poner a caldo en redes, sí. ¿cómo reaccionas? Pues tal cual así, tal cual así. Es decir, "Uf, madre mía, mira que lo hemos hablado hace 5 minutos, pero hay que tener en cuenta que el ponerse ahí es muy Hombre, sí. complicado, muy difícil. Y a lo mejor tú aquí tranquilamente estás hablando y se te ocurren cosas interesantes que decir, pero claro, cuando llegas allí es un Claro. mundo completamente diferente. O sea, Entonces la situación cambia radicalmente. si a Pero todos los que hemos hecho posiciones en clase sí, se nos quedan cosas, imagínate ahí, algo como el Parlamento. exactamente, exactamente. Y eso, pues, no es la parte de que no digas algo o algo así, Sí. sino que diga algo que es una cagada. ¿Cómo se arregla? Uf, ¿cómo se arregla? A ver, yo soy de la opinión de que si algo muy gordo, aunque sea algo pequeño, pero si algo gordo, si dice hay algo que tampoco para mantener mayor trascendencia y tal, pues bueno, se le da mayor importancia y ya está, porque es comprensible que te puedas equivocar. Pero si es algo mucho más gordo, yo siempre soy de la opinión de que mejor reconocer tu error, pedir disculpas y seguir adelante. Somos personas, nos podemos equivocar perfectamente, o sea que no hay problema. A tu juicio, ¿cuál es el mejor diputado del grupo? Uf, yo no me mojo. No me puedo mojar, es verdad. Es que todos tienen un nivel muy alto, pero es que creo que lo interesante del grupo es que cada diputado es completamente diferente. Son totalmente Sí. diferentes entre sí. Entonces, creo que ahí es donde está la clave. En que cada uno es diferente al otro, pero en total hace un buen equipo. Entonces, eso es lo que hace que sean cinco, pero parezca que sean más. Y del resto de grupos, ¿cuál es tu favorito y en términos comunicativos, quiero decir, y cuál Sí, crees que es el peor? del otro grupo, pues hay varios que me gustan mucho, pero ahora mismo es que no caigo. Uf, uf. No sé, ahora mismo no te sabría decir, pero sí que hay varios del PSOE que me gustan mucho. Por ejemplo, Manuel Ferri me parece una buena política. Sobre todo en la forma y en el fondo de los temas que trata. Pero del PSOE hay muchos que me llaman la atención y me parecen súper interesantes la forma de exponer los temas que llevan. Por ejemplo, hay un político de Marto que ahora de Jaén, del pueblo de Sí. Marto, que ahora mismo no sé su nombre, pero me parece también muy potente.
Y sobre todo siempre apuesto por la gente joven que viene, que al final es aire fresco y creo que le dan un tono diferente a los debates. Para ir terminando, como hemos hecho antes, pero ahora con políticos concretos. A nivel comunicativo, te voy a pedir una definición o una valoración de los políticos que te voy a decir. Vale. No son compañeros tuyos, así que voy Vale, voy a vale. ir por Pero ahí. en términos generales o como quieres. O sea, a nivel ¿Una palabra? comunicativo, o sea, una frase. Vale, ¿Cómo crees que comunique con la gente? vale. Pedro Sánchez. Me parece una persona muy carismática. Creo que es su punto fuerte. Feijóo. Mentiroso compulsivo, podría ser. Abascal. Abascal, un aprovechado. De hecho, para su espacio, ¿no te parece que es como el mejor? Bueno, depende de cómo lo mires, porque si depende de si nos metemos ya en los términos de hiperliderazgo, Ujú. ahí entramos en términos complicados. Pero yo creo que él se aprovecha mucho de la situación política y de la necesidad de la sociedad, en cierto modo, de un sector muy concreto de la sociedad, en radicalizarse. Ujú. Yolanda Díaz. Pues me parece una política muy interesante con proyección y que si se articula bien todo Ujú. puede ser un nuevo referente en la política nacional. No sé si te parecerá a ti, pero a mí me parece el mismo perfil que Isma. Uf, pues no lo sé porque a Yolanda no la he tratado nunca, solamente lo que conozco en radio y en la televisión, pero a Imma también me parece un perfil muy potente, Ujú. que conoce el institucionalismo, sobre todo el Claro. Parlamento de Andalucía, vamos, mejor que nadie. Íñigo Errejón. Bueno, Íñigo Errejón me parece también un político que ha sabido acertar o saber enfocar su proyección bueno, y saber cómo sobrevivir dentro de la política de un mundo tan complejo como es este. Ujú. Gabriel Rufián. Pues me parece de los mejores políticos que existen ahora mismo en el panorama actual. Ujú. Sobre todo a nivel comunicativo. Sí, 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 me parece, aunque a veces se pasa de frenada, pero creo que es de los mejorcitos que a nivel comunicativo que nos podemos encontrar a nivel nacional y en el Congreso de los Diputados, por supuesto. Ujú. Óscar Matute. Pues me gusta mucho también, me gusta mucho. Creo que también podría estar ahí en el top en el Congreso, sí. Ujú. Juanma Moreno. Uf, Juan Moreno. eh, creo que para saber el perfil real de Juan Moreno hay que verlo en acción en directo, porque al Ujú. final lo que se ve en la televisión no es la realidad que nosotros vemos aquí. Y creo que deja mucho que desear. Y que tiene una faceta que para mí no es nada positiva, que es que sabe cómo manipular y engañar a la sociedad andaluza. Y para aquellas personas que estén pensando en estudiar ciencias políticas, Sí. ¿qué recomendación le das? ¿Por dónde tirar? ¿Si hacerlo o no hacerlo? A ver, hacerlo puede hacerlo. Ujú. Si es con un doble grado, mejor aún. Pues yo estoy contento de haber hecho el doble grado. Ujú. Una carrera que te abre puertas a la administración pública. Pero si lo que tienen en mente es centrarse en asesoría política y tal, es complicado. Tienes que tener un golpe de suerte, como a mí me pasó, yo digo que me tocó la lotería Ujú. cuando me llamaron para estar aquí. Eh, es complicado. Tienes que quererlo mucho y saber que tienes que sacrificar cosas para llegar aquí. Y sobre todo a nivel personal, ¿eh? Claro, son muchas cosas. Pero que adelante, si quieren estudiar política, me parece una carrera espectacular. A mí me flipó, me enamoro desde el primer Ujú. momento. Pero a nivel profesional, creo que la gente que estudia política, siendo doble grado más, deben enfocarlo a la administración pública, una oposición, tal, porque fuera de ahí la cosa es complicada. Lo sé. Que yo las quiero hacer de todo un tiempo para pues, tener más especialización como analista o Sí, quizás como bueno, el papel que tienes tú, ¿no? Y no sé si ves que esos tienen menos posibilidades de trabajar en esos puestos. pero ¿tú quieres estudiar política o Quiero quieres, estudiar políticas en unos años. vale, un máster o la carrera, O ¿no? sí, la carrera. La carrera. A ver, tú lo puedes hacer perfectamente, porque te abre puertas para hacer oposición y tal.
Si lo quieres especializarte en materia de política, de investigación, de tal, de periodismo político, tal y cual, casi a lo mejor que yo te recomendaría un máster. Ahorra en tiempo, ahorra en tal. Depende de dónde lo quieras enfocar, Pues también te sí. digo. Si quieres, pues eso, pues máster, y si quieres más puertas abiertas a nivel de administración pública, pues la carrera. Mm. Adelante. Vale, pues muchísimas gracias y Nada, nada, vamos vosotros. trabajando y Sí. analizando a los diputados, a ver Sí. qué tal. Muchas Venga, gracias. a ti. Alejandra Durán, secretaria de Acción Institucional, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y estamos para hacerle unas cuantas preguntas acerca de política y acerca de cómo está aquí el día a día del Parlamento. Esa sería la primera pregunta sobre cómo es realmente pasar aquí día a día. Bien, bueno, yo no sé si sabéis que soy diputada por la provincia de Granada. En el día a día, fundamentalmente, lo que es la acción de una diputada, ¿no?, autonómica en representación de una provincia, fundamentalmente lo paso atendiendo a colectivos y demandas de mi provincia, demandas territoriales de mi provincia, la provincia de Granada en este caso, sin desatender, como no puede ser de otra manera, lo que es la acción institucional en el Parlamento andaluz, donde, como sabéis, estamos convocados determinados días a la semana para comisiones y plenos, como en el día de hoy, ¿no? Por poner un ejemplo, el día de hoy yo he salido de Padul, que es el municipio del Valle del Lecrín, en la provincia de Granada, a las 6:30 de la mañana. A las 10 tenía un grupo de trabajo que se ha creado nuevo sobre pornografía infantil, un grupo muy importante y muy necesario, dado el contexto que estamos pasando actualmente. Posteriormente he tenido una reunión con el Consejo Profesional de los Trabajadores y Trabajadoras de la RTVA de Andalucía. Posteriormente una mesa de comisión para enganchar con el Pleno, donde ahora mismo acabamos de terminar una comparecencia sobre violencia machista. Uf, un día ajetreado. Sí, sí, además de haber sido testigo de él. Y sobre, por ejemplo, en el propio Pleno, ¿cómo se siente hablar en el Parlamento? ¿Cómo se siente a la hora de empezar a hablar delante de tanta gente, delante de tantos ciudadanos que están viendo? Bueno, es un sentido de la responsabilidad enorme, enorme, sobre todo porque en nuestra organización, como bien sabéis, no somos políticos ni políticas profesionales, venimos de otras trayectorias laborales y al final cuando tú tienes la firmeza de lo que defiendes en un parlamento o en cualquier otra institución, en lo que realmente crees que debe de ejecutarse e implantarse, lo hace con total confianza y con la garantía de que llegue a todos y todas las andaluces el mensaje de la manera más clara posible, pero sobre todo con sentido de la responsabilidad de lo. Muy bien. Y, por ejemplo, de caras para afuera, la gente lo que ve son muchas discusiones, por ejemplo, en los plenos, como hoy ha habido en algunas ocasiones. ¿Cómo es aquí realmente la relación que tiene usted con otros grupos políticos? Bueno, hay determinados temas en los que estamos en las antípodas, ya no solo ideológicas, sino en dónde poner determinados recursos, cuáles son las prioridades. Esas diferencias y esas discrepancias que parece que es lo que ven los ciudadanos y ciudadanas en el día a día y desde la política de la cercanía se intenta llegar a consenso. Lo que pasa es que no podemos obviar que ahora mismo en la Junta de Andalucía el gobierno andaluz tiene una mayoría absolutísima, que a veces se convierte en una mayoría absoluta del Partido Popular, con lo cual es difícil llegar a consensos y acuerdos. Sí, sobre eso mismo, siendo ahora mismo, por ejemplo, un partido aquí en la oposición, ¿cómo es preparar algunas veces eh, elementos, nociones que se sabe que no podrán llegar más adelante, pero que se intentan sacar? Bueno, es importante, y al menos siempre lo intentamos, no siempre partimos de la base de que sabemos que no van a llegar al buen término al 100%. Siempre intentamos, a base de argumentos, de datos y demás, que la parte que al fin y al cabo tiene que apoyar, que como digo es una mayoría absoluta del PP, y todo lo que no pase por el acuerdo del Partido Popular va para atrás, se le da marcha atrás, pero es importante también fijar una posición política en determinados temas. Más allá
de lo que solicitemos en sí. La última PNL, ¿no?, que yo presenté fue la semana pasada para que el gobierno andaluz bajase la subida, diese marcha atrás a la subida que ha aplicado en los servicios complementarios, para que nos entienda que nos vaya a ver. Ha subido casi un 10% en los últimos 3 años el precio del aula matinal de nuestros niños y niñas, del comedor escolar y de las actividades extraescolares. Cuando presentamos ese tipo de iniciativas, lo que pretendemos es que den marcha atrás, pero en caso de que no lo den, es fundamental que haya una presión institucional que viene acompañada o que venga acompañada de la presión social de los movimientos en la calle, porque esto es una demanda de la comunidad educativa y al fin y al cabo nosotros y nosotras de nuestro grupo estamos para dar voz a los sin voz. De acuerdo. Y en lo respectivo a la comunidad ciudadana, ¿cuál es su opinión acerca de los actuales servicios públicos en Andalucía? ¿Habría que reforzar algo? ¿Habría que cambiar algo? Bueno, habría que reforzarlo todo y cambiar el modelo de gestión que la Junta de Andalucía está aplicando sin ningún tipo de cortapisa y sin ningún tipo de pudor. El gobierno andaluz lo que está haciendo intencionadamente y obedece a un plan perfectamente orquestado es privatizar los servicios públicos. Lo estamos viendo en la sanidad, lo estamos viendo en la educación y lo estamos viendo en cada cosa que tocan. Hoy mismo lo hemos podido ver mientras a nuestros jóvenes les está costando cada vez más acceder a una plaza pública universitaria en las carreras que quieren estudiar. Hemos visto como en el Parlamento andaluz el Partido Popular nos trae una propuesta de 2 universidades privadas. Ese ejemplo, pero podría dar muchísimo. Devalúan el servicio público para, bueno, pues para ellos reafirmarse en su convicción de que como no funciona hay que cambiarlo. Tenemos el ejemplo de muchísimos servicios que están externalizados. Hablamos del personal técnico de integración social, hablamos del servicio de ayuda a domicilio. No podemos olvidarnos de nuestros mayores ni de nuestros dependientes. Al final, aquí lo que prima y lo que está primando en el modelo de gestión de lo que era público, y digo era porque a pasos agigantados estamos dando pasos para atrás, lo que prima es la ganancia de unos pocos, que unos pocos obtengan beneficios a cambio de privarnos a todos y a todas cada vez más de sus servicios públicos, del acceso a esos servicios públicos, que deberían ser gratuitos y universales. De acuerdo. Y un poco relativo a esto, ¿cuál es su opinión acerca de la actual gestión de Canal Sur? Bueno, Canal Sur, volvemos a lo mismo. Ahora mismo lo que estamos viendo es cómo hoy precisamente nos reuníamos con el Consejo Profesional, ¿no? Os lo he dicho al inicio de la entrevista. Lo primero que está haciendo Canal Sur es controlar un servicio público de información a todos los andaluces y andaluzas para que solo llegue a las televisiones y a la radio pública el mensaje de marketing político que el gobierno andaluz quiere fijar. Pero es que vemos cómo lo que antes era, al final Canal Sur, es una televisión de cercanía, ¿no? Y muchos ciudadanos y ciudadanas, cuando eligen, es porque quieren ver esa televisión de cercanía, que se están cargando también porque las desconexiones provinciales cada vez son menos, porque cada vez externalizan el servicio y contratan empresas para que simplemente graben y en Sevilla se decida qué es lo que entra o no entra en unas noticias, y eso desde luego es marcha atrás a un servicio público de información de todos los andaluces y andaluzas. Muy bien. Y otro elemento, sobre todo relativo al pleno de hoy, Ujú. los cambios que está haciendo el PP en cuanto a la educación en las universidades privadas, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, opino lo mismo que opino de la educación infantil, primaria, secundaria y de formación profesional. El gobierno andaluz lo que tendría que hacer es garantizar las plazas públicas, y eso no se está garantizando. No se está garantizando, sobre todo en todo aquello que tiene que ver con lo que va a suponer el acceso al mercado laboral de nuestros jóvenes. Lo decía anteriormente, cada vez menos plazas en las universidades públicas en pro de esas nuevas universidades privadas que el gobierno andaluz está financiando y apoyando. Pero ¿qué pasa lo mismo con la formación profesional? Cada vez aquellos grados que hacen que Andalucía sea una Andalucía mejor,
aquellos grados de formación profesional más demandados se dejan de ofertar en la pública para, favorecer los chiringuitos de esos centros de formación privados que sí te lo ofertan previo pago, claro, a los que muchas familias no se pueden permitir ni las cuotas de matrícula ni las cuotas de algunas mensualidades. Y ya, última pregunta en lo relativo a la actualidad. Antes lo ha mencionado sobre el actual caso conocido sobre pornografía infantil que ha habido por... Vamos a centrarnos ahora mismo en las inteligencias artificiales y en su uso. Por ejemplo, esto que ha acontecido ahora, ¿cómo propondría usted, por ejemplo, regularlo, evitar que pasen supuestos así? Nos parece gravísimo, nos parece gravísimo. Por centrarnos en Andalucía, el caso, entiendo que te refieres al caso de Ayamonte, ¿no? Donde el Efectivamente. joven ha utilizado la inteligencia artificial para desnudar a compañeras y cosificarlas. Creemos que para incidir en la pornografía infantil y erradicarla, la debemos combatir desde la unidad de todos los grupos políticos desde la unidad, pero también con honestidad. Quiero decir con esto que no vale el que por un lado, desde la Consejería de Igualdad o a la que corresponda, se incida en que esto es un trabajo transversal que atañe a la Consejería de Educación, a la Consejería de Justicia, a la de Igualdad, pero por otro lado se perpetúen modelos patriarcales o bien en la educación. Se me ocurre otra noticia que salía esta semana, que seguramente la habréis visto, que es como un colegio concertado de Almería, obliga a las maestras, a las profesoras, a que no puedan vestir ni pantalón vaquero ni minifalda. ¿Qué mensaje contradictorio estamos mandando a nuestros niños y niñas, no? O sea, creo que se debe actuar en distintas vías, pero desde la honestidad y, por supuesto, dotando de recursos. Y hablando de inteligencia artificial, es un arma muy poderosa que podría usarse precisamente también pues, para crear apps que controlen este acceso a redes sociales, en poner mecanismos de control para que nuestros jóvenes, tal vez en edades más tempranas, se accedan a la pornografía infantil, el uso y la regulación de los dispositivos en casa, pero eso tiene que ser una campaña muy potente de sensibilización y concienciación a los padres y a los niños, pero pasando también por la importancia de que desde la Consejería de Educación, que es la que al fin y al cabo pasan más horas nuestros niños en los centros escolares, se incida mucho en esta parte educativa del mensaje. De acuerdo. Una vez terminadas las preguntas políticas, teníamos un par de preguntas únicamente para ver su opinión, qué puede decirnos. Por ejemplo, una pregunta escrita. ¿Puede decirnos alguna película o una serie para reflexionar, para pensar? Bueno, pues recientemente he visto con mis hijos la serie de Stranger Things, que es verdad, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Ese paralelismo que podemos encontrar en cuanto a la sociedad actual y ese submundo, ¿no? Al que a veces la mente nos lleva, y ahí yo incidiría mucho en la importancia de la salud mental de nuestros menores. De acuerdo. Y ya, ahora sí que para terminar, eso lo hemos hecho con algunos también con algunos de los que hemos entrevistado. ¿Cómo se definiría usted misma en una frase? Honesta. De acuerdo, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí Gra- y le agradecemos desde la Nueva Andalucía. Gracias a vosotros. Ahora estamos con José Manuel Gómez Jurado, con el que ya estuvimos hace bastante poquito en las entrevistas de la Nueva Andalucía, pero bueno, aquí estamos con él. Muchas gracias por cedernos el espacio. Muchas gracias a vosotros por haber venido. Y he de decir que ha sido contigo con quien he gestionado lo de venir aquí, así que gracias también por haberlo gestionado. Bueno, en la medida que podemos intentamos que esta casa que huele a veces un poco a cerrado y a moqueta, pues poder traer a la gente y que entre, que vea cómo funciona esto y que vea que aquí tampoco hay una cosa muy diferente a lo que hay fuera. La principal pregunta, precisamente un poco relacionada a eso, es cómo es el día a día en el Parlamento de Andalucía, que es para los que venimos aquí. Bueno, a ver, quizás no he definido bien lo de que no sea igual que, o sea, que sea igual que ahí fuera, ¿no? Realmente las dinámicas que se dan aquí pues son diferentes. Esto es un espacio demasiado cerrado a veces, donde se toman decisiones demasiado importantes para mucha gente y mucha gente que no se entera. Yo sí que hay una cosa que siempre me llama la atención y que es una cosa que me pregunto mucho, que es
Si se supone que aquí estamos quienes representamos a la gente que está ahí fuera, ¿no? Eh, ¿Por qué la composición de la cámara se parece tan poco a lo que hay ahí fuera? Es decir, no por nada, sino sencillamente porque yo voy por las calles y tal, y la gente no se parece tanto a la cantidad de representación que hay en el Parlamento. Pero el día a día al final, pues un poco como habéis visto, en nuestro caso, que somos un grupo chiquito, tenemos una cantidad de trabajo Abismal. desproporcionado, pero bueno, lo llevamos de la mejor forma que podemos, sobre todo para mí, por ejemplo, que llevo solamente un año, pues la verdad es que hacerte las dinámicas de curro es complicado porque los tiempos te comen, porque no termina una semana y ya tienes que estar introduciendo las iniciativas que van la semana siguiente, preparándote las que presentan otros grupos para debatirlas, en fin, es complicado, pero se lleva bien. Precisamente hablabas de las intervenciones. ¿Cómo te preparas una intervención? Porque además me comentabas off the record que no tienes asesor tuyo, así que te las preparas tú un poquito muy solo. ¿Cómo Sí, te las preparas? bueno, pues primero haces una lectura de la iniciativa Ujú. de que te hayan presentado, ¿no? Lo- Digo de otros. las que presentan otros, ¿no? Que son por cupo nuestro. A nosotros normalmente nos toca ir a debates agrupados de otras iniciativas que presentan otro grupo. Ujú. Cuando las presentamos nosotros, lógicamente el proceso es otro. El proceso es, haces todo un estudio previo de la iniciativa, ¿no? Vas a presentar, por ejemplo, yo presenté una proposición no de ley Sí. de hostelería, ¿no? Para Ujú. mejorar las condiciones de los trabajadores de la hostelería. Pues haces todo un trabajo previo, te reúnes con sindicatos, haces todo un trabajo de campo y luego pues te vas a... ¿Cuáles son las leyes que regulan esto? Ujú. ¿Cuáles... te lo preparas todo, añades datos, digamos, haces un trabajo lo más riguroso posible y así. Y las iniciativas de los otros, pues igual, lees la iniciativa, sacas un resumen así a vuela pluma de cuál es bueno, la interpretación, si te chirría más, te chirría menos, lo que dicen, tal, buscas cuáles son las cuestiones, digamos, a tener en cuenta y luego pues el mismo procedimiento, qué leyes regulan esta iniciativa que estamos tratando, cuáles son las cosas que se han dejado de hacer, presupuestos, pasta que se ha dedicado a esto, por ejemplo, si hablamos de violencia de género, pues mira los datos del Pacto de Estado, el reparto de las comunidades autónomas, el dinero efectivo que ha gastado la comunidad autónoma, en fin, todo ese tipo de cosas. Y importantísimo y crucial, reuniones con los colectivos. Ujú. En este caso, sindicatos, todo tipo de colectivos que son los que además han trabajado los temas y son los que, digamos, los que ya lo Ujú. llevan preparado y te pueden dar con claves que a lo mejor a ti se te escapan, porque claro, aquí muchas veces, normalmente de Ujú. hecho, hablamos de temas en los que no somos expertos. Claro. Y nosotros tenemos una visión de un asunto, pero digamos, o una opinión de un asunto, pero no tenemos la visión que tiene alguien que es experto. Pues claro, si tiene la visión de los sindicatos y la visión de quienes, de las plataformas que se dedican a eso, es mucho más completo. Ujú. Y cuando ya estás hasta arriba, ¿cuál es tu plan para desconectar cuando tienes 10 minutos? Bueno, pues a mí me encanta estar con mis amigos. No voy a ser tampoco muy novedoso porque me encanta estar con mis amigos, con mi mujer. Me flipa boxear. Uno de mis formas de desfogar cuando me voy de aquí muy enfadado, boxear, leer. Me paso el día leyendo. O sea, termino de trabajar leyendo informes y me voy a leer libros. Soy un friki de leer auténticos tochos infumables. Y eso, digamos que es la forma, sobre todo eso. Mi familia, mi mujer, mis amigos, el boxeo, el deporte en general y leer. Yendo ya a temas políticos, vamos a empezar por la política estatal. ¿Cómo valoras la construcción de Sumar? ¿Crees que se han cometido errores? Bueno, ¿Cuáles? como ya hablamos en la otra entrevista, yo creo que todo proceso político que se construye sin la participación popular, sin la participación de los agentes sociales y de las militancias organizadas de los partidos, es un proyecto que tiene carencias organizativas. Y desde luego las últimas noticias que nos llegan pues son bastante malas. En el caso de Andalucía, por ejemplo, nos hemos quedado sin portavocía dentro de ese reparto de las portavocías y en el caso de alguien como yo, que es miembro de Podemos, pues nos parece que ciertos gestos que se están teniendo hacia nosotros, por llamarlo de alguna forma, y hacia la militancia en general de Podemos, que ha votado la opción política de Sumar, en la que estábamos todos, ¿no?
se suponía que iba a ser el paraguas que iba a unar el Frente Amplio que tanto necesita este país, que nadie se equivoque, yo soy abogo por el Frente Amplio, pero claro, el Frente Amplio se construye con movilización popular, con los agentes sociales, con militancia, teniendo en cuenta las voces de todo el mundo. Y creo que esas carencias están teniendo. Vamos a ver cómo se va desarrollando de todas formas la construcción de ese necesario Frente Amplio y de qué manera se va construyendo, si será en la forma de sumar, que hemos visto que se está convirtiendo en un partido, ¿no?, propio, en el que hay que reconocer su especificidad y su identidad como el de todos y sus particularidades, pero aparte de ese partido que se cree, necesitamos la construcción de un frente amplio. O sea, eh, pero insisto en la idea de que el Frente Amplio no puede ser una sopa de letras de partido, no puede ser una sopa de siglas de partido. Frente Amplio es contar con toda la sociedad civil, con toda la sociedad civil organizada, incluyendo las militancias de esos partidos, que al final no dejan de ser sociedad civil organizada en torno a las cuestiones políticas. Hay que contar con la participación de la gente, creer profundamente en la inteligencia colectiva, que es la que al final nos da la posibilidad, o sea, por muy listos que seamos, los representantes, los políticos o como se nos llame, nunca nuestra inteligencia va a estar a la mitad de la altura de la inteligencia colectiva de la gente que decide el fin de los partidos. Llámelo eso, o sea, llámese eso primaria, llámese proceso constituyente del Frente Amplio, llámese como sea, llámese como sea. No hay que perderse tampoco, creo, en esos nombres, ¿no? Pero sí que hay que abrir un proceso amplio democrático y que eso nos lleve a construir un frente amplio de verdad en el que se tenga en cuenta pues, la posición, lógicamente, de Podemos. Yo, como miembro de Podemos, se tenga en cuenta ese aporte que se hace como partido, nuestra visión política, nuestra forma de entender la política y la de todo el mundo. También la de Izquierda Unida, la del Partido Comunista, la de Más País, en fin, la izquierda y no solo. También, como digo, la visión de los agentes sociales y de la sociedad civil. ¿Y crees que en todo esto tu partido ha cometido errores? Hombre, claro, lógicamente los procesos de construcción de frentes amplios, todo el mundo comete errores. Todos cometemos errores. O sea, eso es obvio. ¿Aferrarse a Montero es uno de ellos? Yo creo que Irene Montero representa una parte muy importante de las luchas, de una de las luchas esenciales en nuestro país, esenciales para la transformación y la democratización del Estado, que es el feminismo. Creo que su labor al frente del Ministerio de Igualdad es incuestionable, por mucho que traten desde sectores reaccionarios de cuestionarla. Y creo que es un activo importante y además yo creo que se demostró en la sesión de investidura que sin duda es un arma importantísima contra la derecha, ¿no? Para que no sea el PSOE quien nos arranque esa visión bueno, de un discurso duro, sin tener que caerlo macarra, pero un discurso duro, que represente, que tenga una perspectiva feminista y que sea capaz de afrontar eso, ¿no? Creo que es un valor activo importantísimo dentro de Podemos y debe serlo también de la construcción del Frente Amplio. ¿Hay algún tipo de negociaciones con Esquerra? Porque vimos a un Gaby Rufián muy cercano a Podemos diciendo que Irene Montero ha sido lo mejor que le ha pasado a España en los últimos 40 años, prácticamente. Lo veo muy cercano. No lo sé, a mí Rufián me gusta como parlamentario, también creo que ahí está jugando su propio papel y que él juega su... No, él al final pertenece a otro partido político, que es Esquerra Republicana. Imagino que entenderá que en un hipotético caso de que Podemos decida en un momento dado no sé, o se vaya a un proceso electoral, Rufián pretenda quedarse con los votos de Podemos. Es lógico, ¿no? Él juega su papel, él es militante de otro partido y además representante de otro partido. Claro. También tiene mucho que ver con Gabriel. Vamos, y defender el papel de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad tampoco es difícil. O sea Rufián o sea quien sea. Bueno, al PSOE le cuesta un la poco. Mejor ministra de... Sí, pero bueno, pero porque le costó más perder el Ministerio de Igualdad. Y claro, ese es su dolor, ¿no? Y además el miedo, le temblaron las piernas cuando se empezó a hablar de la reforma de la ley del solo sí es sí. Yo todavía estoy esperando a que alguien nos diga cuál ha sido el error de la ley. El error jurídico. Primero fue la disposición transitoria,
Luego, como ese rol no valía porque la disposición transitoria no era obligatoria, aunque se puso a posteriori, era otra cosa, en fin, todo, ¿no? Y todavía no se ha esclarecido porque el 70% de los recursos no han supuesto una bajada de pena y sin embargo el otro 30 sí, ¿no? Eso algún día tendremos que esclarecerlo. Como le he dicho hoy al consejero de justicia, el mal es contable, el bien es inconmensurable. Tú puedes contar el número de víctimas cuando cae una bomba, pero no puedes contar el número de no víctimas que hay cuando se hacen leyes para que no haya bombas. Claro. Y eso es lo que trae a colación la ley del solo sí es sí, ¿no? Cuántas víctimas se están viendo protegidas por todos los procedimientos que trae la ley de libertad sexual y todo eso. Lo que pasa es que el debate era otro. Y el debate era embarrar y tirar a la basura el trabajo que había hecho no solamente Irene, sino el ministerio entero de igualdad, ¿no? Ángela Rodríguez Pan, Vicky Rosell, todas las que trabajan en el Ministerio de Igualdad que han hecho una labor encomiable y con las que se ha sido tremendamente machistas, ¿no? Llamándolas locas y, ¿sabes? Y infantiles y no sé qué, ¿no? Ha sido un papel. Algún día, por suerte, yo creo que por suerte y por desgracia, ¿no? El tiempo es justo y acaba poniendo a cada uno en su sitio, ¿no? Igual que pasó con Viviana Ido con la ley de violencia de género de 2004, que tuvo 200 recursos de inconstitucionalidad, 200 recursos, casi 200 recursos de inconstitucionalidad, y el tiempo le ha dado la razón y ha puesto que era una buena ley en esa época, ¿no? Y que tiempo acá, la ley de libertad sexual será reconocida, ya está siendo reconocida internacionalmente, pero con el tiempo lo será también en España. El debate hay que tenerlo porque ha pasado de ser una ley feminazi que ponía a las mujeres como si no tienes contrato no puedes hacer ningún tipo de relación sexual, a ser una ley que está hecha para soltar violadores. Esa Sí, transición, bueno, es lo que te permite, pues, el control de los medios de comunicación, que te permite a su vez el control del debate. El que marca el tema de conversación es el que suele ganar el debate, porque es el que además lo inicia, ¿no? Entonces, pues sí, te permite poder decir que es obra de la feminazi y que no va a solucionar nada y que entonces ahora si le digo guapa a una mujer en la cárcel, ¿qué pasa? Que estoy haciendo una agresión sexual, ¿no? Porque al final de lo que se trataba la ley del solo sí es sí, que es de eliminar el delito de abuso para que fuese agresión sexual, ¿no? Para evitar que, por ejemplo, jueces como los de la Manada, que han tenido un papel deleznable en nuestro país, puedan decir que lo que había pasado allí era un abuso y no una violación, ¿no? Una agresión sexual. Claro, pasamos de ese debate directamente a decir, la derecha, ahora nosotros somos los que velan por la seguridad e integridad de las mujeres y sois vosotros los que estáis soltando violadores, ¿no? Siendo los propios jueces conservadores los que están permitiendo que esa rebaja de condena, que no es obligatoria, claro, es decir, que la rebaja de condenas que se está produciendo, el principio jurídico lo que dice es que la ley, o sea, las revisiones de condena siempre tienen que velar por la mejora para la víctima, no para el reo. ¿Vale? Bien, Y aquí se está cambiando el principio jurídico. Claro, pues entonces, contra eso, ¿qué puedes hacer? ¿Qué haces? ¿No? Pues yo he escuchado mucho decir, bueno, pero habría que haber salido comunicando de otra forma. Bueno, ya, sí, también. Y podría el periodismo de este país también podría haber jugado otro papel, ¿no? Y los actores políticos que están en torno a eso, ¿no? Y el PSOE haber jugado también otro papel defendiendo a ultranza una ley que no solamente había hecho Irene Montero, sino que también había hecho todo el gobierno, incluido el Ministerio de Justicia, que había hecho una serie de evaluaciones respecto a, que creo que era como 200 evaluaciones de comprobaciones de la aplicación de la ley del solo sí es sí, ¿no? Todo ese tipo de cosas se podrían haber hecho. Pues sí, se podrían haber hecho, podrían haber puesto en marcha todo eso, pero claro, lo que uno no espera es que la derecha vaya a jugar ese papel. No, nunca dejan de sorprenderte. Bueno, ya en su momento, durante la pandemia, pues a Sánchez le echaban los muertos a la cara, al gobierno, ¿no? O Ayuso, ¿no? Mentía diciendo que los muertos de la residencia eran responsabilidad de Pablo Iglesias, cuando todo el mundo sabía que no, hasta que ella misma lo reconoció en televisión equivocándose. sí. Entonces, pues, claro, nunca, la derecha de este país nunca deja de sorprendernos. Y se podría haber hecho de otra forma. Yo qué sé, eso, ¿sabes? A todo lo pasado todo el mundo sabe, ¿sabes? Todos somos torpes. Sí, hablábamos antes de Esquerra. ¿Qué opinión tienes sobre la amnistía?
Bueno, yo además soy partidario de una cuestión fundamental. Mira, España tiene decía Miguel Hernández que tenía 3 heridas, ¿no? Yo soy más de la versión de Monedero, de España tiene 4 heridas. Yo me voy a centrar en dos para responderte a esta pregunta. Dos heridas fundamentales que son la herida social, históricamente, ¿no? España es uno de los países más desiguales históricamente de nuestro entorno, socialmente hablando. Y la otra herida es la herida territorial, ¿vale? A través de la cual hay una derecha en España que no entiende que España es un país de países, un país de naciones, ¿no? Que se compone, naciones heterogéneas, que se componen dentro de un mismo Estado y que ese Estado tiene que aspirar a la federalidad, o sea, la democratización interna del Estado. Esto implica muchas cuestiones, ¿no? Pero que básicamente la construcción de la patria española o de la matria española pasa porque la gente que forme parte de eso quiera estar, sea su voluntad estar. Esto es igual que una relación de pareja. Claro. Tú no puedes forzar a que una persona esté contigo. Eso es algo que la derecha tampoco entiende, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que cuando hablan de desigualdad territorial, cuando se refieren a la amnistía, ¿no? Utilizando esa demagogia barata, hay que responderle que la desigualdad real que existe es la desigualdad económica y que ellos cuando acceden al gobierno, mientras que nosotras lo que hacemos es intentar poner en marcha la cicatrización de esas heridas históricas de España, ellos cuando llegan lo único que hacen es echarle vinagre, porque de ese vinagre que echan y de ese escozor que producen es de lo que básicamente ellos se alimentan políticamente. Ujú. Claro, porque ellos producen un rechazo y de ese rechazo es de que se rompe España y es el ciclo. Claro, les interesa que Cataluña arda, que mira, y ahí voy a contar una anécdota básica. Mira, Margallo estaba en la sexta noche, Sí. ¿vale? Y la cuenta él, abro comillas, para que nadie se ofenda conmigo. Hostia, sí la escuché. Claro, él llega y dice, yo estaba en un pueblo de Euskadi, no recuerdo cuál, en el que estábamos en un meeting, no había absolutamente nadie allí, ¿vale? Y le pregunto a la candidata, ¿y aquí qué pasa? Que no viene nadie, y dice textualmente, es que desde que no nos matan no tenemos línea política, ¿vale? Pues con Cataluña pasa un poco lo mismo, ¿vale? Cuando ellos dependen del gobierno de Cataluña y de los independentistas para gobernar, vemos el pacto de Majestic, ¿no? En el que lo mencionaba Enrique Juliana no hace mucho, en el que se echa la Guardia Civil de Tráfico de las Carreteras, en el que se echa al gobernador civil, que era una figura fundamental para entender la política en España desde el siglo XIX. Se hace todo eso, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando interesa, se echa gasolina y fuego a Cataluña para que eso dé una suerte de fervor y haga que todo arda, ¿no? Y ahí de esa rabia pues se alimenten ellos, de ahí nace Ciudadanos, de ahí crece Vox y de ahí se alimenta el Partido Popular, básicamente. Claro, ¿qué pasa? Que nosotras llegamos luego al gobierno y tenemos que arreglar esos desaguisados. Claro. Que es un desastre que ocurre el 1 de octubre en todo, o sea, un desastre absoluto, no solamente para las víctimas que reciben los palos, que eso ya es, sino un desastre en todos los sentidos. O sea, Rajoy no entiende y el gobierno del Partido Popular no entiende que un proceso político que tiene tanta gente detrás se soluciona con política. Ellos entienden que con palos pues se puede solucionar el problema. Palos y fuese. Esa es la forma de solucionar la política territorial de España. No, eso es ahondar en la herida. Aquí lo que hay que hablar es de política y hay que sentarse en una mesa de negociación para hablar de política. Pues sentarse, no abrirla y no Claro, sentarse exactamente. detrás de cervezas. Exactamente, ¿no? Y hay que sentarse y negociar en serio y ver todas las posibilidades para que nos entendamos qué es de lo que se trata. Y eso es ser patriota. Nos están contando todos los días la película de que España se rompe. Mira, llevan diciendo que España se rompe no sé cuánto tiempo. Cada 5 días se rompe España. Y yo veo que cada día amanece y el conflicto catalán está cada vez más asentado, todo el mundo está dispuesto a entenderse, ¿sabes lo que te digo? En el País Vasco pasa exactamente lo mismo, el papel que ha jugado Bildu me ha parecido fundamental, ¿no? Votando leyes como subidas del salario mínimo, leyes a favor que han sido fundamentales para la mejora del Estado de todos los españoles y las españolas.
Y sin embargo, el papel del PP siempre es destrozarlo todo, ahondar en las desigualdades sociales, quitar los impuestos a los ricos, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, que a nosotros nos den lecciones la derecha sobre desigualdad, pues hombre, es un mal chiste. Vámonos a Andalucía. Te quiero preguntar por dos cosas que además te tocan a ti. La primera es el bono alquiler, que aquí en la Junta de Andalucía nos está dando. Nos decía antes el Partido Popular que es porque ellos dijeron al gobierno que hacía falta una Claro, web claro, mejor, claro. no Claro, recuerdo, una qué web. casualidad que solamente les haya pasado a ellos y a Ayuso en Madrid, Mm. ¿no? Que en Canarias se esté dando ya casi la segunda remesa del bono joven del alquiler, por poner un ejemplo, y aquí no se haya dado la primera. Eso es un mal chiste. Es de una desvergüenza absoluta el papel que ha jugado la Junta con el bono joven del alquiler. Mira, aquí hay dos opciones, y es la que siempre le hemos planteado a la consejera. O hay un boicot por parte del gobierno de Madrid y de Andalucía al bono joven del alquiler, un boicot. Sencillamente vamos a ralentizar esto para que no se ponga en marcha y de hecho sigue sin ponerse en marcha todavía. O una inutilidad manifiesta de un proceso de burocratización que no han sabido abordar. ¿Vale? Aquí lo que pasa es, la consejera, entonces Marifran Carazo, ahora alcaldesa de Granada, abre una plataforma digital para que todo el mundo eche las solicitudes online. Sí. Nosotros le dijimos a la consejera, es un error. Es un error. Deje usted que las ventanillas también se pueda llevar. ¿Por qué? Porque hay una brecha digital, porque los documentos muchas veces se echan mejor en ventanilla por si hay algo que subsanar, hay algo Sí. que arreglar, es mucho mejor así. El procedimiento va a ser más correcto, va a ser mejor. Bueno, nos dice que tiene un plan fantástico, que esa aplicación que ellos van a utilizar lo va a resolver todo de manera automática. Bueno, estaremos vigilantes. Abren la plataforma y a los 10 segundos de abrirla se bloquea. Se bloquea. Un montón de gente se queda fuera. 600.000 entradas hubo a la solicitud del bono joven del alquiler. Nos dicen que en la mejor de las previsiones estará en torno a 11.000 personas las que reciban el bono joven del alquiler. Con 350.000 entradas. 350.000 entradas. No sabemos, no tienen previsión ni cuántos bonos jóvenes del alquiler harán falta para el año que viene. No están previendo ni cuándo van a poner en marcha el bono joven del alquiler para el año que viene, que es lo que tendrían que estar previendo ya, que estamos ya en el último trimestre. Y tienen resuelto el 23%, resueltos que no pagados, el 23% de las solicitudes. Que sigan con la cantinela de echarle la culpa al gobierno central es de no tener, desde luego no sabemos cuál de las dos opciones es, pero la que sí seguro es que no tienen vergüenza. Y no la tienen, o sea, así de claro y así de meridiano. Yo tengo dos amigos que se han tenido que ir de Andalucía, porque dependían de ese bono joven porque estaban opositando. Y que me venga a mí esta señora consejera o el gobierno del Partido Popular a decir que si la culpa es del gobierno, señora, que son 17 comunidades autónomas. Y solo ustedes y Madrid no han sabido ponerlas en marcha. Que está riéndose de nosotras. Oh, un poco de seriedad. Y aunque no sea culpa del gobierno central, ¿no podría hacer algo rollo 155? Que sé que no. Te digo por quitarle las Vale, no competencias. teníais la aplicación que le pedíais al gobierno. No teníais el mecanismo que le pedíais al gobierno. ¿Por qué no lo preveíste? También. Pero el gobierno no podría decir, nos encargamos nosotros. Esta gente no No porque, vale y no no. porque es competencia. Fíjate si lo que han hecho con la ley de vivienda ha sido recurrirlo. Con informes jurídicos negativos del Parlamento de Andalucía. Efectivamente. Informes jurídicos negativos del propio Parlamento porque se inventan, viene a decir grosso modo el informe jurídico, se inventan artículos de la ley que no existen. Efectivamente, lo dimos en la Nueva Andalucía. Es terrible, pues ya está. Pues la política de vivienda de Moreno Bonilla, ¿cuál es? Inexistente. La política de vivienda en juventud, inexistente. Se inventan una medida que es pagar la entrada a la compra de pisos a la compra de vivienda de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes conoces tú de tu entorno Con que hipoteca, puedan pagar, que puedan permitirse entrar en una hipoteca? Que ninguno. se lo estén ni planteando. Ninguno. Eso es tirar cohetes, ¿sabes? O ayudar a los suyos, claro. Porque las viviendas que se podían pagar hasta de 300 y pico mil.
¿Cuánta gente de tu entorno conoce que puedan pagar 300? ¿Y a cuánta gente de tu entorno conoce que le vinieran como perla los 250 euros del bono joven del alquiler? A mucho. Yo conozco a muchos más. Pues ya está. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Está respondido. Otro tema que te quería sacar, que además lo dimos nosotros también en la Nueva Andalucía, que es el tema de la fundación de José Manuel Soto y esa financiación que podría ser irregular y tal. Explícanos qué denunciáis. Bueno, nosotros denunciamos un trato de favor a José Manuel Soto, un dedazo, un contrato a dedo, dos contratos a dedo, un primer contrato menor, a la propia empresa José Manuel Soto SL, que cuando se le da, le ha cambiado el nombre a Caminos de Andalucía SL, pero que es la misma empresa, con un objeto social exactamente igual, que es la promoción artística y literaria, que no sé qué tiene que ver con la promoción de los caminos del Rocío, y luego montar una fundación. Lo de montar una fundación no es casual, es que las fundaciones pagan menos impuestos que las empresas, por eso es mucho mejor hacerlo a través de una fundación que hacerlo a través de una empresa, como bien señalaba Rubén Sánchez de Facua en Twitter, y esa es la idea de montar una fundación. Entonces, montar una fundación para además recibir el dinero a dedo, una fundación que se reserva el derecho de contratar a personas del patronato, ¿vale? Dentro del patronato, lógicamente, se encuentra Soto, José Manuel Soto, como presidente de la fundación. Claro, ¿qué es lo que se pone encima de la mesa? Que lo que va a pasar es que con esos casi 300.000 euros que va a darle la Junta, van a contratar a la empresa de José Manuel Soto. De hecho, él, bueno, vino a hacer alarde el otro día en una respuesta a mi vídeo, a nuestro vídeo en Twitter, vino a ser como alarde de que ellos estaban haciendo un buen trabajo con eso. Bueno, pues el trabajo que hemos visto ya lo han visto, ¿no? Fotos de Cali en Colombia, fotos del camino de Santiago francés en la página de Instagram de la Fundación Destino Rocío, ¿no? Una actividad prácticamente nula. Además, vacilaba de haber puesto en marcha uno de los caminos cuando se suponía que el contrato menor de 14.900 euros, de 15.000 pavos, era para poner en valor todos los caminos, no uno. Entonces, lo que está reconociendo en ese tuit es que no hizo el trabajo. Claro. Es que no hizo ese trabajo. Es más, para hacer ese trabajo, él tendría que haber contratado como mínimo a gestores culturales o a un gestor del patrimonio, gente que tenga conocimientos en derecho, en gestión del patrimonio, que tenga conocimientos de geografía para poner todo eso en marcha. No creo que ninguna de esas cosas sea José Manuel Soto, ¿vale? Yo no voy a entrar en valorar si su música, pero sí los conocimientos de geografía por titulación. Vamos, yo tengo amigas y amigos que han salido del grado de gestión cultural en Córdoba, que salen como unos 40 y tantos, 30 y tantos cada año, a los que estoy seguro que harían mucho mejor ese trabajo que José Manuel Soto, porque están preparados para eso, están preparados para hacer gestión cultural. Él hacía alarde de es que la idea fue mía. Bueno, ya, pero el dinero y la ejecución, que también me hace gracia, lo de la idea fue mía, ¿no? Como si se hubiera inventado lo de El ir Rocío. al camino, lo de ir al camino del Rocío andando, ¿sabes? Hombre, unas cuantas demandas de rocieras lo han pensado antes que tú, ¿no? Pero bueno, incluso aunque la idea hubiera sido tuya, ¿vale? Pero a la hora de ejecutar con dinero público, la Junta de Andalucía tiene que velar porque quien ejecute eso esté preparado y tenga la formación para eso. Claro. Y ese no es José Manuel Soto. Entonces entendemos que hay un contrato a deo y que hay indicios suficientes como para afirmar que puede haber un fraude en la hora de conceder eso dentro de los presupuestos. Ojo, y además, nos decían el otro día el Partido Popular, porque esto no es contra Soto, a mí Soto me da exactamente igual, no tengo ningún problema personal con él, más allá de que sea un facha redomado. Pero de esos hay muchos, ¿sabes lo que te digo? No sé de tanta importancia que es uno más. Lo que sí tenemos problemas con el Partido Popular, que es el que le ha dado la pasta. Entonces nosotros el otro día se lo decíamos y nos decía, pero es que iba en los presupuestos. Ya, y los ERE también iban en los presupuestos y fueron delitos. Claro. Una cosa no exime de la otra. ¿Y qué futuro tiene esto a nivel judicial? Porque comisiones Lo imposible. decidirá Antifraude. Ahora mismo sí que nosotros hemos hecho nuestro trabajo como políticos, que es denunciar lo que nosotros entendemos que es un indicio de fraude, y ahí será la Antifraude quien decida cuál es el futuro de eso. Y haga antifraude los que haga, se podría plantear como una comisión de investigación en el Congreso, porque aquí es imposible que salga, porque las mesas las que ocupa el PP. No se puede, No se puede llevar al Congreso.
No se puede hacer aquí, en las comisiones de investigación, porque, quiero decir, o sea, nosotros ya hemos hecho la investigación, es que ya hemos dado el paso siguiente, Sí. que es llevarlo por la vía jurídica, digamos. Ujú. Entonces, el recorrido es lo que decida Antifraude. Lo que decida Antifraude. Políticamente es que tampoco hay mucho más. O sea, que quiero decir, la evidencia de que es un trato de favor y de que es un dedazo, es que vamos a decir. El contrato se dio a dedo. Es que la propia Junta de Andalucía, en una solicitud de información que nosotros le solicitamos, reconoce que la empresa, la fundación no tiene actividad el año anterior a darle la subvención. Es decir, la subvención se le da en función de gastos, Ujú. ¿vale? De gastos de funcionamiento. Claro. Esto es, contrataciones, compra de material fungible, todo este tipo de cuestiones, Sí. ¿no? De funcionamiento. En ese mismo concepto, la fundación el año antes había gastado 102 euros. Hemos gastado 102 nosotros más en euros. la Nueva Andalucía en 3 Eso. meses. Vale, pues al año siguiente decide la Junta de Andalucía que la necesidad que tiene una fundación sin actividad previa, sin experiencia de ningún tipo con eso, es darle 300.000 euros a dedo. O sea, ¿qué va a determinar una comisión de investigación? ¿Que es un contrato dado a dedo para el que no existe ninguna justificación lógica? No, no tiene mucho sentido. Pues bueno, vamos a ir terminando, que llevamos ya 30 minutitos y bueno, muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir por aquí. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros. Espero que hayáis disfrutado de la Sí. experiencia del Parlamento. Yo estoy flipando, los 10 minutos que he tenido libre los he flipado. Muy bien, Muchísimas gracias. gracias.